Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el ejercicio número 2 de la guía de MRU. El ejercicio dice así, lo tengo acá. Esperemos que ya no leo nada. Un corredor parte del reposo. Alcanza una velocidad de 9 km por hora en 10 minutos a lo largo de una pista recta. Luego de ese tiempo permanece con velocidad constante por 30 minutos. A. ¿Cuál es la aceleración del corredor? B. ¿Qué velocidad tiene el corredor a los 40 segundos? C. ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra a los 10 minutos? ¿Cuál es el tiempo total de la carrera? Escribir la ecuación horaria del corredor. Realizar un gráfico de posición y de velocidad en función del tiempo. G. Analizar gráficamente cuál será la posición a los 20 minutos de iniciada la carrera. Bien, este es un ejercicio donde se combinan dos tipos de movimientos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podíamos analizar los movimientos por tramos? Bueno, este es un ejercicio en donde tenemos dos tramos. Un primer momento en donde el corredor aumenta su velocidad y un segundo momento en donde el corredor mantiene constante su velocidad. Entonces, una buena estrategia para resolver este tipo de ejercicios a veces es hacer como un dibujito. ¿Está bien? E ir poniendo algunos datos importantes. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos... No me va a salir un corredor, ¿no? ¿Todos lo sabemos? ¿Cómo sería? No. Bueno. Ponele. Tenemos mi corredor, que más que un corredor parece un saltador, pero no importa. Empieza a correr. ¿Cómo voy a llamar a este punto de la recta? Lo podría llamar kilómetro 3, podría llamarlo 750 millas, podría llamarlo como se me ocurre, pero ¿sería más estratégico llamarlo 0? Sin ninguna duda. Entonces a este punto lo voy a llamar el 0 del metro. ¿Está bien? Por lo tanto, y el tiempo también, voy a empezar a contar el tiempo acá. Entonces, la posición y la velocidad, ¿cuánto vale? Y si parte del reposo, también vale 0 metros sobre segundos. ¿Está bien? Pasa un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que pasa? ¿10 minutos dijo? Sí. Pasa un tiempo, 10 minutos. ¿Y la velocidad cuánto es? 9 kilómetros por hora. ¿Cuánto recorrió? Lo sé. No me da información sobre eso, no lo sé. Y después sigue, pasan, ¿qué pasa de acá a acá? 30 minutos, ¿no? Si de acá a acá pasan 30 minutos y acá eran 10, ¿a cuánto voy a tener? Espero que todos hayan dicho lo unísono, 40 minutos. ¿Está bien? ¿Y cuál es la velocidad en todo este tramo? La velocidad es constante, ¿no? Porque llegado en este primer momento aceleró y después permaneció constante. Entonces, durante todo este tiempo mantuvo la misma velocidad, que era 9 kilómetros por hora. Esto lo voy a separar un poquito, ahora por aquí. ¿Y la posición? ¿Conozco la posición? No, esto lo voy a bajar porque me quedo medio alto y me está ocupando otra cosa. La posición tampoco la conozco. 40 minutos. Estos son mis datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer los tipos de movimientos que tengo acá. ¿Cuántos tipos de movimientos tengo? ¿2? ¿1? ¿3? ¿5? No. 2. Tengo este movimiento de acá. No, azul no. Este movimiento de acá, de 0 a 10 minutos, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y tengo el movimiento que parte de los 10 minutos y llega hasta los 40, que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? La estrategia de resolución de problemas dice 1. Datos. 2. Incógnitas. Los datos es esto, es un poco todo esto, es ordenar esto, ¿ok? Pero una forma
además de ordenar gráficamente esto, es tal vez usar una tabla. ¿Está bien? Poner una tabla de orden en donde voy a poner las variables. ¿Cuáles son las variables presentes que tenemos? Y tenemos el tiempo, tenemos la posición, tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. ¿La aceleración es variable? Parece que no es variable. Se da por tramos. En este caso nosotros estamos viendo movimientos que tienen aceleración constante, cuando la tienen. ¿Está bien? Entonces la vamos a dejar un poquito de lado en el análisis ahora, después vamos a ver cómo es que la ponemos. ¿Está bien? Entonces, vamos a encontrar un primer punto que es el punto de partida. Puntos. El punto cero. El punto cero es un punto importante, y sí es un punto importante, ¿no? Porque es donde se instala mi sistema de referencia. Entonces digo, el tiempo en el punto cero, ¿cuánto vale? Y vale 0 porque yo definí mi sistema de referencia diciendo que voy a empezar a contar el tiempo cuando este muchachito empieza a moverse. La posición inicial también sale de mi sistema de referencia, que yo establezco que al lugar desde donde sale este muchachito corredor lo voy a llamar 0. ¿Está bien? Y la velocidad inicial sale, es un dato del problema y me dice que parte del reposo. Entonces acá tengo un 0 metros sobre segundos. ¿Está bien? Velocidad. Vamos con el punto número 2. Este era el punto 0. Este lo voy a llamar el punto 1 y este lo voy a llamar el punto 2. Entonces, el punto número 1, conozco el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo en el punto 1? Y vale 10 minutos. Ahora me pregunto, porque estoy pensando en unidades. ¿Con qué unidades voy a trabajar? ¿Voy a trabajar con kilómetros por hora o voy a trabajar por metros sobre segundos? ¿O me voy a estar manejando con metros sobre minutos o kilómetros sobre minutos? Sea lo que sea que decida, salvo que el ejercicio me diga con qué trabajar, este es el momento para establecerlo y cambiar los valores a lo que tenga que cambiar. Alguna que otra vez puede ocurrir que no sea recomendable hacerlo en el primer momento, ¿está bien? Pero eso lo van a ir viendo de a poco. Pero es cierto, y de eso no hay duda, es que en un momento el análisis de estoy bien con todas las unidades es indispensable hacer, ¿ok? Yo decido trabajar todo con metros sobre segundos, hoy. Otro día podría ser otra cosa, ¿ok? Entonces, paso a segundos y voy a aplicar el factor de conversión y tengo en un minuto, ¿cuántos segundos? 60 segundos en un minuto. Esto es igual a 600 segundos. Y acá lo tengo en kilómetros por hora y lo tengo que pasar a metros sobre segundos. Esta es un poquito más complicada, la voy a hacer acá al costado. 9 kilómetros por hora, tengo que hacer 2 pasajes, ¿verdad? Uno que va de kilómetros a metros y otro de horas a segundos. Vamos con el de kilómetros. Quiero que desaparezca el kilómetro, lo pongo abajo, quiero que aparezca el metros arriba. Y vamos con horas, quiero que desaparezca esta hora que está abajo, entonces la pongo arriba y quiero que aparezca 3600 segundos. Hora con hora se va. Kilómetros con kilómetros se va. ¿Qué unidad me queda? Metros sobre segundos. 9 por 1000, 9000 dividido 3600, me queda 2,5 metros sobre segundos. Por lo tanto, este valor que tengo acá, 9 kilómetros, es igual a 2,5 metros sobre segundos. Seguimos. ¿En qué estamos? Acá. Vamos a completar esta tabla que nos ordena. Entonces, el tiempo en 1, ¿cuánto vale? Es un dato del ejercicio. En otras unidades es un dato del ejercicio. 600 segundos.
¿La posición la conozco? No, de posición no sé nada. Pero la velocidad la conozco, sí. 2,5 metros sobre segundo. Ah, mira qué bonito. Me empieza a gustar más. Y voy a otro punto, el punto 2, que es el último que dijimos que voy a analizar. El tiempo lo conozco, 40 minutos. 40 minutos, ¿cómo lo pasó? 40 minutos lo tengo que pasar a segundos, dijimos, ¿verdad? Para pasarlo a segundos voy a hacer 40 por 60, si no me equivoco. 40 por 60 no es ni más ni menos que 2400. Por lo tanto, acá tengo 2400 segundos. Tendría que ponerlo en naranja. Ya no puse de color, no lo voy a agarrar porque queda muy feo. ¿La posición final la conozco? No. ¿Y la velocidad final? Y acá estuvo en MRU, por lo tanto durante todo el tiempo tuvo la misma velocidad, por lo tanto también es metros sobre segundos. Y acá lo deduje. ¿Está bien? Entonces, entre 0 y 1, ¿cuál es la aceleración? No sé, pero le voy a decir que vale A. Y acá la aceleración vale 0, pues estoy en MRU. ¿Bien? Me ordené. Ah, me gusta, está claro. Sé qué es lo que tengo y lo tengo ordenado. Ahora, ¿qué otra cosa tengo además de este divino cuadrito? Y tengo mi caja de herramientas. Mi caja de herramientas me dice que tengo dos ecuaciones para MRU, que es la de la posición perdón que calle, pero no puedo escribir largo y hablar al mismo tiempo, la de la velocidad instantánea, velocidad inicial más aceleración por tiempo, esto suponiendo T0 igual a 0. Y tenemos la de MRU, que la posición es igual a x0 más la velocidad por el tiempo menos el tiempo 0. Estratégicamente acá sí lo pongo con el tiempo 0. ¿Está bien? Además sabemos que en MRU la velocidad es la relación entre el cambio de posición y el tiempo, o sea, delta x sobre delta t, y que la aceleración en MRV es delta v sobre delta x. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta era la aceleración. Entonces, el punto A me pregunta por la aceleración. La aceleración yo sé que es igual a un delta v sobre un delta t. Y que se da entre 1 y 2. ¿Tengo delta t y delta v? Sí, lo tengo, ¿no? 0,600, 0,2,5. Entonces, ¿cuál es la velocidad 2 menos velocidad? Bueno, en este caso sería 1 y 0, ¿no? Velocidad 1 menos velocidad 0 sobre el tiempo 1 menos el tiempo 0. Esto es igual a 2,5 metros sobre segundos menos 0, 2,5, dividido 600 segundos. Estrategia para resolver problemas con la aceleración. La aceleración a veces en metros sobre segundos puede ser que esté muy chiquita, que no es nada ilógico, ¿está bien? En eso no se preocupen. Ahora, ¿es conveniente que yo ponga valores como 0,0032? No, porque 0,0032 tengo muchos ceros después de la coma, muchos decimales, y me va a llevar a grandes errores de arrastre. ¿Está bien? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es hacer la siguiente. Voy a tratar de expresar esto como una fracción. Ay, Elena, no nos hagas esto, por favor. No se preocupen. ¿Está bien? Yo voy a tratar de darles cosas con valores, darles situaciones con valores lógicos. Si ven que no pueden, no lo hacen. Pero ¿cómo sería la mejor forma primera de pensar en una fracción? Es decir, bueno, a ver,
1 sobre algo. O sea, si va a ser un número muy chiquito, es altamente probable que sea un número arriba chico y un número grande abajo. ¿Está bien? Entonces lo primero que voy a hacer es decir, bueno, a ver, si divido ambos por lo de arriba, 2,5 dividido 2,5, 1. 600 dividido 2,5, 600 dividido 2,5 igual a 240. Entonces esto es 1 sobre 240 metros sobre segundo al cuadrado. ¡Ay, qué valor más extraño! Un 240 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, no es lo más lindo de decir, ¿está bien? Pero tiene que ver con que les va a ayudar a tener menos errores. Y en las mediciones son muy importantes lograr tener menos errores. Entonces obtuve la aceleración. El segundo punto que me preguntaba era cuál era la velocidad, perdón, no sé cuál es, que me preguntaba en el punto acá. Esperen que tengo que volver a buscar el ejercicio, lo tengo acá. El punto que me pregunté, la velocidad que tiene el corredor a los 40 segundos. ¿Está bien? Entonces, para poder conocer la velocidad a cada instante, tengo la ecuación de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es igual a la velocidad cero, que era 0, más aceleración por tiempo. La aceleración es 1 sobre 240 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Sí? ¿En qué tiempo me lo piden? Y me piden que aplique esta ecuación o resuelva esta ecuación para el tiempo que, bueno, no me lo dice nada, pero vamos a poner tiempo B, porque es un tiempo cualquiera, igual a 40 segundos. Entonces, la velocidad de B va a ser igual a 1 sobre 240 metros sobre segundo al cuadrado por 40 segundos. Segundos con segundos se me va, 240, y vuelvo a hacer lo mismo. Me fijo, a ver, 240 dividido 40 me da 6. Entonces esto es igual a un sexto metro sobre segundo. Bien, esa es la velocidad en el punto B. Siguiente, el C, esperen porque no lo tengo impreso y hago lío. El punto C me pregunta a qué distancia del punto de partida se encuentra a los 10 minutos. O sea, esta posición de acá, ¿no? Me está preguntando este X de acá. Y este X de acá lo vamos a llamar X1. Y X1 es un punto de barrera. Está bien. X1 es la parte final del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero es la parte inicial del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces podría verlo de un lado o del otro. Pero ¿de qué lado tengo más información en este momento? Claramente estoy con más información del MRV. Entonces lo voy a ver desde el MRV. Es muy, no, a esta edad ya no puedo hacer eso, pero extremadamente importante que ustedes entiendan qué significa que un punto significa que pertenece a ambos lados. Significa que yo puedo aplicar la ecuación del MRV y voy a obtener un resultado, o puedo aplicar la ecuación de MRU y voy a obtener un resultado para ese punto. Que un punto que sea un punto de barrera, un punto límite, significa que pertenece a las dos rectas en este caso, ¿está bien? No, las dos rectas no, a los dos gráficos, a los dos tramos, tanto al principio tanto al primer tramo como al segundo tramo. Son los puntos barrera, son los puntos límite. El punto límite lo puedo pensar como de un lado o del otro, y en ambos casos voy a obtener resultado. Va a ser correcto estar pensándolo como uno o como el otro. Cuando digo pensarlo significa tratar de resolver la ecuación horaria con los datos de ese punto. ¿Ok? Es muy importante que se metan eso en la cabeza. Entonces, tengo el punto barrera 1, que como vengo desde acá y tengo más información desde acá, voy a utilizar esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿qué era? Era MRV. Entonces voy a tratar de formar mi ecuación horaria.
la ecuación horaria del tramo 1 es x0, ¿cuánto vale? 0. T0, bueno, 0. La velocidad inicial, 0. 1/2 de aceleración. ¿Cuánto valía la aceleración? 1 sobre 240. 1 sobre 240 por 1/2 me da 1 sobre 480. 240 por 2. 240 por 2 es 480. Entonces esto es igual a 1 sobre 480 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Esta, adoraciones, es la ecuación horaria. Cuando yo pido una ecuación horaria, pido que representen la función que describe todo el movimiento, todos los puntos y todas las relaciones entre el tiempo y la posición. No les pido un punto, no les pido un valor, no les pido dos valores, les pido esta expresión. Les pido que pongan los valores constantes en la ecuación que relaciona las variables. ¿Está bien? Entonces tengo que poder comprender cuál es la relación. Para poder comprender cuál es la relación, tengo que escribir la ecuación horaria. Escribir la ecuación horaria es darle los valores a las constantes de la ecuación. ¿Cuáles son las constantes de la ecuación horaria? La posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo y la aceleración. Y el tiempo inicial si lo hubiera, que no, en general estamos diciendo que es 0. ¿Está bien? O, si estoy en MRU, es darle valor a la posición inicial y a la velocidad y al tiempo 0. ¿Está bien? Esas son las constantes. Es mi sistema de referencia, es desde dónde estoy partiendo y cómo me estoy moviendo. Después voy a obtener cada punto en el medio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, una vez que pude armar mi ecuación horaria, voy a aplicarla para el tiempo 600 segundos. Entonces, la posición 1 es igual a 1 sobre 480 metros sobre segundo. Me caigo. Acá. Al cuadrado por 600 segundos al cuadrado. 600 al cuadrado me da 360.000. 360.000 dividido 480 me da 750. Entonces, x1 es igual a 750 metros. Vamos a ponerlo acá. Lo pongo arriba porque lo calculé. 750 metros. El ejercicio de la pregunta ¿cuánto dura todo el movimiento? Hago esta pregunta porque a veces se confunden cuando yo hablo de intervalos y cuando hablo de tiempos particulares. ¿Está bien? Si a partir de acá anduvo durante 30 minutos más, significa que el intervalo fueron 30 más. Pero el tiempo final son 40 minutos o 2.400 segundos. ¿Ok? Y el E, creo que era el E, ahora dónde estoy. El punto, ya no me pierdo, el E, escribir la ecuación horaria del corredor del primer tramo y realizar los gráficos de velocidad y función, de la velocidad y de la posición. Para poder realizar los gráficos necesito conocer la posición final del corredor. Para eso tengo que encontrar la posición x2, que no me la pide, pero la necesito para el gráfico. Voy a borrar, porque voy a pasar ahora sí a trabajar con el tramo 2. Voy a sacar una foto, así no se preocupen, y después cuanto mucho subo las fotos. Espera que me quiero poner más adelante, así tapo. Muy bien. Voy a borrar esta parte de acá y vamos a ir al tramo 2. Voy a dejar el x1 que me importa y voy a... nada más, no importa, ¿no? Borro.
Entonces, para poder conocer cosas del tramo 2, que es un MRU, voy a tratar de escribir su ecuación horaria. La ecuación horaria del tramo 2 es igual a la posición inicial, ¿cuánto vale? 750 metros. La velocidad, y durante todo el tiempo anduvo con la misma velocidad. 2,5 metros sobre segundos. El tiempo es mi variable y el tiempo inicial, ¿cuánto vale el tiempo inicial acá? Y 600 segundos menos 600 segundos. ¿Cuánto es el valor final de la carrera o de entrenamiento, lo que sea? 2400. Entonces voy a aplicar esta ecuación horaria para obtener la X final, que va a ser cuando el tiempo final sea igual a 2400 segundos. ¿Está bien? Entonces X final es 750 metros más 2,5 metros sobre segundos por 2400 segundos menos 600 segundos, y esto es igual, hacemos la cuenta, 2400 menos 600 me da 1800 por 2,5 me da 4500 más 750 me da 5, ¿dónde está? 5250. ¿Era 40 minutos lo que andaba? Sí. 5250. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué es lo que me falta? Los gráficos. Para los gráficos, algunas aclaraciones. El gráfico de posición en función del tiempo de MRV no me importa la exactitud. Me importa que se note la curva, que se note la concavidad de la curva, si es aceleración, si es desaceleración, si viene, si baja. Todo eso sí me importa que se note, pero no me importa la exactitud. ¿Está bien? En general lo que voy a querer es que en el gráfico se encuentren los puntos que en general marcamos y trabajamos. Entonces, tenemos los primeros 10 minutos y los últimos 10, 10, 20, 30, 40. Este va a ser el tiempo en minutos. Ah, pero Lina, dijiste que ibas a trabajar en metros sobre segundos. Sí, no pasa nada que yo lo dibuje en metros, ¿está bien? Yo puedo trabajar en metros sobre segundos y después ir al gráfico y hacerlo en el valor que mejor me quede. Y sí, la posición la estábamos trabajando en metros. Entonces, a los 10 minutos llegó a X1, 750 metros, y acá tuvo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando? Bueno, esperemos que se vea. Entonces, partió del reposo, viene muy agachadita y sube. Y llego acá. Esta inclinación que tengo acá es la que voy a mantener, porque es la que me habla de la velocidad. Podría no haberla hecho tan inclinadita porque, esperen, vamos de vuelta. Esto es lo que yo les digo que es esquemático, ¿está bien? Entonces, esto viene... ¿no? Se nota como la pancita y de ahí sale para arriba. En realidad tendría que salir mucho más para allá, pero no me va a dar. No importa. Esto sí, perdón, no. Ahí lo vi de lejos, sí. Esto acá tendrían que agarrar una regla y acá, ¿sí? Ahí es que acá va con regla. ¿Saben? Porque es MRU.
Entonces acá, en esta primera etapa, tengo un MRUV y en esta segunda etapa, 10, 20, 30, 40, tengo un MRU. ¿Está bien? Acá tengo una recta y acá se ve la gráfica distinta. Y podría agregar los valores. En general la segunda parte se nos va muy de escala. Si es muy largo, mucha diferencia. Y por último, vamos a hacer el de la velocidad metros sobre segundos en el tiempo. Entonces, de 0 a 10, aumento. Ahí, aumenté. Y ahí permanezco constante. ¿Sí? Y si quisiese hacer la de la aceleración, tengo de 0 a 10, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, tiempo en minutos, perdón, aquí lo tengo minutos también. La aceleración de 0 a 10 es 1 sobre 240 y el resto del tiempo 0. Y ahí tenemos los tres gráficos. ¿Okay? Y así hemos terminado. Este es el ejercicio número 2. Este es un ejercicio como muy típico. Y lo bueno sería es que vuelvan a mirarlo y digan, bueno, a ver, ¿y cómo podría haber sido distinto? Si en lugar de haberme dado la velocidad, me hubiesen dado la posición, ¿lo podría haber hecho? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesité en cada punto para que ese punto valiera? Y se dan cuenta que voy necesitando como 2 datos mínimos del punto. Y eso es lo que tenemos que poder ir resolviendo. E ir entendiendo y recordando que lo primero que miro es leo el problema y entiendo qué es lo que me está queriendo decir. ¿Qué tipo de movimiento me está presentando y qué tipo de datos me da? Reconozco los datos valiosos. Reconozco qué me está preguntando. ¿Cuáles son mis incógnitas? Chequeo unidades. Paso 3. Paso 4. Planteo. ¿Qué significa plantear? Plantear significa lograr resolver y escribir mis ecuaciones horarias. Ecuación horaria, velocidad instantánea o la NMRU o NMRV. ¿Está bien? Eso significa plantear. Significa lograr trabajar para poder escribir las ecuaciones horarias o las ecuaciones que describen el movimiento. Una vez que yo tengo las herramientas, voy a resolver. ¿De una voy a poder calcular, voy a poder escribir las ecuaciones horarias? No, muchas veces no puedo de una escribir las ecuaciones horarias y necesito trabajar con los puntos que conozco para poder ir diciendo, bueno, este punto es un punto que es una solución de esta ecuación. Entonces significa que si yo le doy valor de x a x de este valor y a t de este valor, va a resolver esta ecuación que me va a permitir calcular las otras. ¿Está bien? Lo mismo en la segunda. Si yo le doy este valor a la velocidad para este tiempo determinado, voy a poder obtener la velocidad inicial o la aceleración, diferentes variables o diferentes incógnitas, ¿está bien? Pero debo poder reconocerlo. El 4 y el 5, los puntos 4 y 5, entonces suelen mezclarse, ¿está bien? Pero el planteo busca eso, busca poder escribir las ecuaciones horarias y la velocidad instantánea que describen todo el movimiento y que muestran la relación que existe entre las variables. Por último, responder. Tengo que entender qué es lo que estoy haciendo, que no siempre son números tirados sobre un lienzo, sobre una hoja. ¿Está bien? Deben los problemas ser respondidos, porque muchas veces estamos trabajando en función de una hipótesis y debemos responder si eso que estudiamos, eso que analizamos, eso que observamos, eso que inferimos, da respuesta al problema que estamos planteando. ¿Está bien? Con esto las dejo, nos vemos la semana que viene, en donde vamos a juntar las dudas que pudieran surgir de acá y seguir trabajando en este tipo de ejercicios en donde empezamos a tener 2 tramos o la unión de 2 tipos distintos de movimientos. Nos vemos. Chau, chau.